Sí, Adair, sí, como tú lo señalas y como lo señalaba el micro, hay una política que ha sido continua de parte del gobierno nacional de aumentar el salario mínimo todos los años, independientemente de golpe de Estado, independientemente de sabotaje petrolero, independientemente de la crisis económica mundial. Se ha aumentado el salario mínimo todos los años y el punto de comparación ha sido el nivel del costo de la vida. Aún en los momentos económicos más difíciles Así es, ¿no? para el país. Insisto, en pleno saboteo petrolero, el presidente Chávez, porque es constitucional, señaló, entre otras cosas, que había que aumentar el salario mínimo. Y en plena crisis, cuando bajó el precio petrolero, se aumentó. Fíjate, yo quería presentar aquí una gráfica en el sentido de cómo ha sido su evolución y su comparación con lo que era el gobierno anterior. El gobierno de Carlos Andrés Pérez, el segundo gobierno, no hubo aumento de salario. Es bueno destacar, en el gobierno de Caldera, al final fue que hubo un pequeño ajuste después que nos arrebataron precisamente la retroactividad de las prestaciones sociales, pero prácticamente aquí los niveles de costo de la vida llegaron a 103 y 108, no podemos olvidar. A partir de aquí, es el gobierno revolucionario. Antes existía esa franja verde, era el salario mínimo rural, porque antes se le pagaba a los trabajadores del campo por debajo incluso de lo que se le pagaba a los trabajadores de la ciudad. Entonces hemos visto cómo es el nivel de evolución que hemos tenido. Todos los años, insisto, pero no solamente abarca a los trabajadores, a las trabajadoras venezolanas. Aquí es bueno recordar que también incluimos a los jubilados y pensionados. Ya llevamos 2.500.000 venezolanos y venezolanas que gozan de esa pensión, que está unido al salario mínimo. Anteriormente, esos trabajadores, esas trabajadoras, esos pensionados no gozaban de ese beneficio. Después, porque uno a veces compara con lo que ha sido señalado por parte de algunos sectores de la oposición, sabemos que tenemos un índice del costo de la vida importante, sin embargo, nosotros lo comparamos con lo que es la canasta alimentaria, que es lo que dice la Constitución, y nosotros podemos determinar que con el ingreso, sumándole a esto lo que es el ticket de alimentación, que aumenta todos los años, que ahora abarca a todos los trabajadores. En la Cuarta República era nada más aquellas empresas que tenían más de 50 trabajadores, después los que tenían más de 10 trabajadores. Con el gobierno revolucionario, todos los trabajadores y todas las trabajadoras gozan del ticket de alimentación y vamos a llegar con el aumento en el mes de noviembre a 4.111 en comparación con lo que sería un promedio de lo que sería la canasta alimentaria. El ticket de alimentación, es el ingreso. Ahora bien, diputado, el incremento, la primera parte fue el 1 de mayo con un 20%, seguidamente 1 de septiembre con un 10%. Se habla de entre un 5 y un 10% a partir del 1 de noviembre. ¿En qué momento se define ese porcentaje de aumento para ya tener clara en cuánto quedaría? Sí, fíjate, ya hay un equipo desde el punto de vista del gobierno y los trabajadores y las trabajadoras que hemos venido revisando. El promedio fundamental va a ser el nivel de costo de la vida. En función de eso hemos venido ya desarrollando los niveles de discusión para que en el mes de octubre, el próximo mes, ya tengamos definido exactamente cuánto va a ser el aumento, el nuevo aumento que se va a otorgar en el mes de noviembre. De tal manera que este va a ser el aumento más grande que hemos tenido. Bueno, y tenía que ser así. Primero es constitucional. Después, en medio del debate y la discusión que se dio en la Ley Orgánica de Trabajo, eso fue una orden que nos dio el presidente Chávez en su inclusión. Tiene que estar ahí planteado que anualmente se va a aumentar el salario mínimo de acuerdo a unos parámetros ya establecidos. Y por supuesto, el presidente obrero, bueno, como parte de ese legado y que conoce muy bien la situación de los trabajadores y las trabajadoras, bueno, planteó este aumento conociendo que íbamos a tener repercusión desde el punto de vista económico inflacionario en esta medida, en tres partes. ¿Cómo se ubica el salario de Venezuela comparándolo con otros países? Fíjate, es bueno tu pregunta y aquí hemos venido desarrollando también ese trabajo porque también leíamos en estos días que es uno de los salarios más bajos, que es mentira. Fíjate, con el ingreso que hemos tenido en el mes de septiembre nos ubicamos en el primer lugar de toda América Latina, por encima de Argentina, por encima de Uruguay, que son los otros que lo tienen. O sea, hoy volvemos, en comparación con el dólar, a tener el salario mínimo más alto en América Latina. Y tiene que ser así,
porque es un gobierno que piensa en los trabajadores y las trabajadoras. Y nosotros siempre lo queremos comparar con lo que ocurre en otros lugares del mundo. No podemos olvidar lo que ocurre en España, lo que ocurre en Europa. En estos instantes, la legislación de ellos fue para paralizar y congelar los salarios de los trabajadores. Se cambia a veces de ahí, salario por empleo. Te plantean a ti como trabajador, si tú aceptas que se te disminuye el salario, bueno, mantienes el empleo, si no, vas a la calle. Por eso el nivel de desempleo ya pasó del 20%, ocurre en Grecia, ocurre en Portugal, disminuye lo que tiene que ver con la seguridad social. Entonces tenemos que compararlo, mientras ya hay más desempleo, se congelaron los salarios y se disminuyen los salarios, se elimina la seguridad social, aquí, producto de la revolución venezolana, bueno, se aumenta la seguridad social, 2.500.000 de 360.000 que teníamos, se aumenta esa pensión todos los años de acuerdo al aumento del salario mínimo. El nivel de desempleo lo logramos estabilizar en 7-8%. Vamos a una pelea férrea para bajar ese piso que se nos ha creado y, bueno, y aumentamos el salario todos los años. Es la diferencia entre dos sistemas. Un sistema que proteja a los trabajadores, al ser humano, al hombre, a la mujer trabajadora, y otro que simple y llanamente protege al capital, que en medio de la crisis, bueno, la decisión que se toma es o disminuye el salario o vas para la calle. Ahora bien, diputado, ¿dónde acudir un trabajador, una trabajadora que su empresa, tanto pública o privada, no cumpla con el aumento salarial? No, a las inspectorías de trabajo. Hay un nivel de supervisión que estamos desarrollando y se está garantizando que se tiene que cumplir el salario mínimo, así como se tiene que cumplir lo que es la jornada laboral, así como se tiene que cumplir todo lo que dice absolutamente la ley orgánica del trabajo. Las inspectorías están encargadas de atender de manera inmediata y supervisar en caso de una denuncia. E igualmente la Comisión de Desarrollo Social, del cual yo presido en la Asamblea Nacional, ahí tenemos toda una oficina, todo un equipo de trabajo para recoger las denuncias que se tenga sobre la aplicación del salario mínimo o todos los elementos que están en la ley, porque los instalamos, los desarrollamos fundamentalmente con la jornada laboral, pero la dejamos de manera permanente, de tal manera de que cualquier trabajador que sienta que hay una violación de sus derechos, que no se está aplicando la ley orgánica del trabajo a los trabajadores, que no se está aplicando los beneficios, decretos, como la inamovilidad, como el aumento del salario mínimo, bueno, puede acudir también a la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional o a cualquier inspectoría que estamos ahí desarrollando un trabajo bien importante. ¿Se han recibido algún tipo de denuncia por parte de trabajadores de diferentes sectores con respecto a esto? No, hasta los momentos no. Uno, claro, también sabe que la primera semana, los viernes, cobran regularmente los obreros y es cuando ya debe estar incorporado el nuevo salario. O sea, este próximo viernes lo que cobran quincenalmente es el 15 que van a tener su ingreso, lo que cobran mensual el último de este mes. Pero uno puede decir con satisfacción hasta los momentos que independientemente de la protesta, los reclamos que han hecho los sectores empresariales, bueno, han venido adaptándose a la ley, que fue uno de los mandatos que nos dio el presidente Chávez. La ley más violada era la ley orgánica del trabajo anterior. Por eso aquí creamos no solamente mecanismos para darle seguimiento, sino había una disposición del presidente. Esta ley orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, tiene que ser la ley más cumplida. Y para eso se creó todo un equipo de supervisión, de darle seguimiento a través de la inspectoría, con una nueva figura que eran los inspectores ejecutores, porque antes se dictaminaba una decisión y no se hacía cumplir. Hoy la hacemos cumplir. Por supuesto, en algunos casos y sobre todo en algunos centros de trabajo o unas ciudades que el volumen de trabajadores es más alta, Carabobo, Aragua, a veces se nos han presentado reclamos. Para esos trabajadores, insisto, está la Comisión de Desarrollo Social, donde hemos montado un equipo de trabajo para darle seguimiento a cada uno de los reclamos, incluyendo si no hay respuesta oportuna de los organismos del Estado venezolano. No, que debe existir la disposición tanto de los trabajadoras como del sector empresarial a cumplir con las disposiciones que se emanan desde la ley del trabajo. Joxe Ochoa nos envía una consulta. Él dice de qué sirve el aumento salarial si existen tantos especuladores, es decir, atacar el tema de especulación en todo el país para poder disfrutar de ese aumento salarial. Sí, fíjate, eso fue una de las discusiones que más hemos tenido con el presidente y con
el Ejecutivo Nacional. No hacemos nada, absolutamente nada, con que se aumente el salario si los niveles especulativos, se mantienen, porque es algo que el gobierno, con los sacrificios, con todos los elementos, se lo dan a los trabajadores, se lo dan a las trabajadoras para que caiga en manos de los especuladores. Ahí hemos logrado, a través de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores y las Trabajadoras y el INDEPAVI, un acuerdo donde estamos en todo el país juramentando un conjunto de inspectores de los trabajadores y las trabajadoras para esa lucha. Porque no hay nada que puede ser más efectivo en esa lucha contra la especulación, contra el acaparamiento, que los propios trabajadores, que son los que producen los alimentos, que son los que producen cada uno de los productos, que son los que nos almacenan, son los que lo trasladan, son los que lo venden, son los que le ponen el sello. Entonces hemos logrado ahorita un acuerdo con INDEPAVI y la Central en el sentido de crear una lucha, un frente con inspectores adiestrados, preparados, formados en todo el país para que juntos el INDEPAVI y la propia Central de los Trabajadores con sus organizaciones sindicales demos una lucha en conjunto contra uno de los males fundamentales. El índice de inflación que nosotros tenemos tiene un alto porcentaje que es en materia especulativa y que rompe la ley de la economía mundial. Bueno, da respuesta a José